Amén. Amén. Les bendigo, hermanas, les bendigo, hermanos y familias. Por fe creo que las familias puedan estar conectadas, que pueda estar llegando este servicio al grupo familiar, a los esposos, a las esposas. Aleluya. Así que vamos a comenzar orando y vamos a cerrar nuestros ojitos en la medida que usted pueda. Yo sé que está en un contexto hogareño, quizás el hijo le puede estar solicitando algo a la mamá, quizás están en un contexto de estar desayunando, pero que podamos guardar reverencia y tener nuestro corazón dispuesto para que en estos pocos minutos escuchar palabra de Dios. Porque la Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a agradecer a Dios en esta mañana. Amado Padre, te damos gracias por estar aquí en este lugar físico con mis hijos, con mi nuera, con mi nieto, con mi esposa. Gracias, Señor, por estar junto a mis hermanos en sus casas. Gracias porque somos una familia. Gracias por los lazos de hermandad, de respeto, de consideración. Son lazos que tú puedes colocar en el ser humano. Te pido de todo mi corazón que sean bendecidos los hogares, las familias, en este tiempo complejo, y que tu fe pueda penetrar en sus corazones, que el glorioso Espíritu Santo pueda convencer de lo que es bueno, de lo que es honesto, de aquello que es digno de alabanza, de aquello que te honra. Que tu paz sea gobernando las vidas, sabiendo que tú tienes control de todo, que en ti están los tiempos y que nosotros debemos volvernos a ti en todo tiempo. Gracias por este tiempo hermoso y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Vamos a cantar una alabanza con mi hermano Ulises y posteriormente estaremos meditando en la palabra del Señor. Amén. Aprovecho de mandar un saludo a todos mis hermanos, a mis hermanas, a mi hermana Victoria, a mi hermana Patricia, su esposo, sus hijos, a mi hermano Víctor, a mi hermana Pamela, su hijo, a Leandro con Camila, mi hermana Marta, a mi hermana Margarita, a todos los hermanos, a mi hermano que está allá en Playa Ancha, nuestra hermana, ¿no es cierto?, nuestro hermano Francisco con nuestra hermana, su amada esposa, nuestra hermana Mary, aleluya, a nuestra hermana Anita, a todos, a Isa, a Ariane, a sus hijitos, a toda su familia. Aleluya, bendecimos al Señor en esta hora. Es la razón de mi vida. Es la razón de mi existir. Sin tu amor, enfrentar la vida no podría. Solo tú me das valor para luchar. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Sin tu amor no puedo caminar. Eres la fuerza que me
me das para luchar. Y cuando he caído, tú me levantas. Y en soledad encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Cuando he caído, tú me levantas. Y en soledad encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Tú eres la luz de las tinieblas. De tu verdad solo mis labios hablarán. Protégeme bajo tus alas, Padre Santo. Líbrame del engaño y la maldad. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Sin tu amor no puedo caminar. Eres la fuerza que me das para luchar. Y cuando he caído, tú me levantas. Y en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Amén, amados. Te voy a invitar a meditar la palabra de Dios en el libro de Amos, que es un profeta mayor. Si usted abre su Biblia, en el Evangelio de Mateo, en la mitad de la Biblia, después usted retrocede un poquito, se va a encontrar con el profeta Malaquías, Zacarías, sigue retrocediendo Sofonías, sigue retrocediendo Habacuc, Nahum, Jonás, Abdías, y luego entonces usted estaría llegando al libro de Amos, retrocediendo, como le dije, desde Mateo hacia atrás. Se va a encontrar con los profetas menores, Habacuc, Miqueas, y va a llegar al libro de Amos. Y en el libro de Amos, profeta menor, les quiero leer unos versículos que después los colocaré en contexto. En el capítulo 4, y voy a leer desde el verso 6 en adelante. Desde el verso 6 en adelante, libro de Amos. Saludo a todos los hermanos en el amor del Señor. Y la palabra de Dios dice así. Capítulo 4, verso 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvéis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto maté a espada a vuestros jóvenes,
con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Verso 11, trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Que Dios les bendiga. Se había quedado pegada la hoja. Que Dios los bendiga, amados. Nosotros estamos acá frente a una profecía, frente a un texto donde la expresión que resalta y en la cual nosotros nos vamos a detener es muy repetitiva en 5 ocasiones y es: mas no os volvisteis a mí. Verso 6. El verso 8 termina diciendo: con todo, no os volvisteis a mí. El verso 9 dice: pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Y el verso 10 dice: no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y el verso 11 dice: termina diciendo: mas no os volvisteis a mí. Aleluya. Mostrando que hay un sinnúmero de situaciones que el Señor agotó para que el pueblo de Dios se volviera de su maldad, de su egoísmo. Nosotros tendríamos que volvernos al último, al segundo versículo del capítulo 4, donde dice: viene sobre vosotros días en que llevarán con ganchos a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Está refiriendo al juicio que llevaría al pueblo de Israel cautivo a Asiria por causa de su pecado, por causa de su maldad, habiendo agotado Dios 5 instancias en las cuales el texto de cada versículo termina diciendo: mas no os volvisteis a mí. Que Dios nos bendiga. Este texto bíblico nos muestra una constante que se manifiesta a través de los tiempos en los creyentes, en aquellos que decidimos volvernos a Dios. Pero hay una constante también del corazón humano. Si uno ve y examina la escritura de la historia de Israel, es un constante llamado al arrepentimiento de Dios, de volverse de sus malos caminos. Y vemos también una constante dureza del corazón de aquellos que paradójicamente se vuelven a Dios, que paradójicamente tienen una verbalización,
una forma de hablar piadosa, pero con un corazón obstinado a hacer lo que mejor le da la gana. Y esto al paso del tiempo ha ido en un proceso aumentativo. Nosotros muchas veces hemos predicado en 2 Corintios capítulo 3, cuando Pablo le dice a Timoteo que en los postreros tiempos esta forma narcisista, esta forma egocéntrica del ser humano y individualista, de solo pensar en sí mismo, esto iba a ir en aumento. Y el capítulo 3 dice que en los postreros días vendrán tiempos difíciles, donde habrá hombres amadores de sí mismos, amadores más de los deleites que de Dios, desobedientes a las autoridades, etc. Es una larga lista que pareciera que fue publicada recientemente en el diario, porque es algo que en forma física uno lo puede ver, uno lo puede palpar. Aleluya. Y esto haría como consecuencia venir los juicios de Dios. Los juicios de Dios vienen a la tierra por causa de la maldad del hombre, por causa de su desobediencia, por causa de su obstinación, por causa de la dureza de su corazón. Jesús lo dice en su palabra: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es una radiografía de lo que es hoy en sí la sociedad humana y de lo que es en sí aquellos que nos hacemos llamar cristianos, hijos de Dios. Y estos juicios que estamos viviendo, estas pestes que estamos viviendo, a nosotros nos encuentra dentro de estas características. Somos parte de una sociedad que vive para sí mismo. Somos una generación que básicamente está centrada en el placer, en la diversión, está centrada en el individualismo, en el narcisismo. El narcisismo es un amor extremado hacia uno mismo, en el facilismo, una sociedad que todo lo quiere fácil, donde no hay valores como el esfuerzo, la disciplina. No, por lo tanto indisciplinado, una sociedad con una falta de respeto hacia las autoridades y a toda clase de autoridades, avara, egoísta. Esa es la esencia de la sociedad en la cual estamos viviendo. Y este mal ha permeado la iglesia. Cuando uno dice gente que desautoriza, gente que se rebela contra la autoridad, eso no solamente en el mundo secular, en esta rebelión que nosotros podemos estar viendo en nuestra sociedad, de descalificar a las autoridades, sino esto se ve dentro del ámbito cristiano. Se ve el desapego, y hemos venido predicando, porque es una falta grave delante de Dios, la falta de respeto hacia la autoridad eclesiástica, la desvalorización o la desvaloración que muchas veces las personas llamadas cristianas tienen sobre la figura pastoral de un ministro. Muchas veces uno escucha comentarios y dice: sí, este hombre, sí, no. Y con una facilidad única se emite un juicio. Y todo eso ha traído juicio divino sobre esta sociedad. Y nosotros debemos estar alerta, porque este tiempo en el cual vivimos, según lo entendido, entramos en el modernismo, y ahora después del año 2000 se entra en una etapa de la sociedad que se llama postmodernismo, donde se acentúa el relativismo, donde lo que yo pienso es tan válido como lo que la otra persona piensa. Mis valores, aunque sean antivalores, tienen validez ante lo que tú consideras que son tus valores.
donde no hay un marco, donde la sociedad no tiene un marco referencial ya de lo que es bueno, de lo que es malo, porque ese marco referencial solo lo tiene la palabra de Dios. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dice, yo establezco lo que es bueno y lo que es malo. Pero el mundo ya no tiene ese marco referencial, porque ha sacado de su mente no solamente las autoridades físicas terrenas, ha sacado de su mente la autoridad celestial y ha botado por tanto los límites, el cerco que Dios ha puesto, lo establecido, el marco de referencia, eso ya no está existiendo. Y créame usted que también ese marco de referencia no está existiendo en muchas personas que dicen amar a Dios. Usted se puede encontrar con dichos similares a esto. Mira, yo lo miro así, yo lo veo de esta manera, es que yo lo siento así, es que no, todos los demás están mal. Yo no sé si eso a usted le suena familiar. Y hay algunos que pueden ser más audaces y decir, ese pastor está más turbado, y usted lo encuentra y a veces han pasado a ser como formas naturales de referirse, ya formas naturales de pensar, de expresarse. Y Dios está mirando eso, porque Dios puso autoridades que pongan de relieve el marco referencial de conducta para la sociedad. Hay un marco, hay un límite. El hombre una vez perdió de vista esos límites y Dios se los volvió a establecer cuando le dijo, no, si tú quieres que te vaya bien, ama a Dios con toda tu mente, tu fuerza. Y cuando dice el Señor que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El que aborrece la palabra de Dios, aborrecer es rechazar los malos momentos, los juicios van a seguir a sus generaciones. A veces el hombre cree que su soberbia termina en él mismo, pero la soberbia sigue marcando a sus generaciones para mal. Y en esa sociedad individualista y perversa estamos, que encuentra que ya no existen los límites y donde estos juicios a las personas las hacen reflexionar, pero siempre en términos de sí misma. Es que en cómo me va a afectar esto a mí, en cómo va a afectar a mi familia, es que ya no voy a poder proyectar mis sueños, es que mira cómo estoy recluido. Y fíjese que vienen cosas graves, porque ya están empezando los despidos masivos. Yo quiero llamar tu atención, dueños de casa. Estos procesos bursátiles de caída de las bolsas, este virus, están haciendo llevar a la economía a una recesión. Pero más allá de una recesión, muchos están apuntando a una depresión. Y tú vas a ver lo que yo le vengo diciendo a los hermanos meses atrás. Una depresión significa millones de gente desempleada. La actividad productiva industrial estancada. Pobreza, amado. Y créeme que esto es parte del juicio que manifiesta acá el libro de Amos. Mas no os volvisteis a mí. A cada llamado que Dios hace, la gente endurece en su corazón y encontramos, con todo esto, no os volvisteis a mí. A ningún llamado de Dios el hombre ha respondido. Si el hombre ha estado ensoberbecido, tengo el control de todo, tengo un buen trabajo, yo soy capaz, yo soy hábil, yo tengo mis ahorros, pero llegamos a un momento y estamos llegando a un momento de esta historia humana en que Dios está mandando un juicio y Dios te empieza a cerrar los canales, te empieza a cerrar los canales de diversión,
porque esto de remitirte a tu hogar te está cerrando los canales de placer, los canales de agasajar tu carne, y en muchos le está cortando el canal esto de que gano plata por aquí, me entra plata por allá, y esto de la avaricia, esto de proyectar mi vida sin Dios, porque soy autosuficiente. El Señor te empieza a cerrar estos canales. Pongamos atención, pueblo de Dios. Oiga, si todos están en una proyección, hay personas que tienen hermanos amados. Nosotros somos gente madura, yo tengo 57 años. Y nosotros debemos de pensar de que si el virus nos toca, porque nos puede tocar, podemos irnos de este mundo. Y nosotros seguimos pensando en nosotros mismos. Queremos seguir agasajando la carne, la diversión. Dinero más dinero. Diversión tras diversión. Vaciedad tras vaciedad, hermano. Y si te pilla este virus, ¿cómo te vas a presentar delante de Dios? ¿Qué vas a presentar delante de Dios? Te va a sorprender sin haber hecho lo suficiente, sin haberte vuelto a Dios, sin haberte arrepentido. Dios te puede cerrar los canales de la salud, porque como predicaba en nuestro sermón, estamos hechos de fragilidad. Un virus, que ni siquiera, que molecularmente como que es más pequeño que una pequeña molécula, que no sé cómo describirlo químicamente, pero que es ínfimo. Te toca tus células, te vulnera. ¿A dónde? Dios está cerrando todos los canales de tu suficiencia, los canales de la insolencia humana, los está cerrando para que el hombre se vuelva a Dios. Si el único canal que el Señor va a dejar abierto y está dejando abierto es el canal del clamor, para que el hombre pueda clamar y volverse de su soberbia y de su pecado, de su avaricia. Hemos venido predicando esto, porque nadie puede tener dos dioses, ni tres dioses en sus corazones. El Señor demanda un solo Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y tu corazón. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Así que Dios está cerrando los canales. Es tanta la insolencia. Y yo, gracias a Dios, bendigo a Dios, amado. Yo te estoy enseñando estas cosas como para bendecir tu vida, porque yo tengo que predicar lo bueno y lo honesto. Yo no voy a usufructuar de tu esfuerzo, ni estoy aquí para manipular la palabra de Dios para beneficiarme. A mí el que me beneficie, lo digo con humildad, amado, porque esto tiene que quedar claro, es Dios. Si tú cierras tu corazón a Dios, tú le estás haciendo mal a tu alma. Si tú le cierras, sabes tú, amado, es tanta que nosotros no hemos visto otro mundo que solamente el nuestro, el de nuestro beneficio. Hay cosas peores que este virus, pero Dios, ¿sabes tú, hermano, cuántos niños mueren de hambre diariamente? Se ha calculado que mueren 18,000 niños al día, pero de hambre, no del virus, no del coronavirus, que mayormente toma a las personas de 60 años para arriba. 18,000 al año, si tú lo multiplicas, es una razón de 6 millones de niños que mueren cada año, pero de hambre, de hambre. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde está la labor social de la iglesia? La iglesia está llena de hombres que solo quieren deleite, que solo quieren un Dios que los bendiga, que les facilite todas las cosas, pero ellos no darle nada a Dios, nada, ni lo más marginal. A ese grado ha llegado la iglesia, a un grado de miseria humana, de miseria espiritual. ¿Quién levanta la voz por los 50 millones de abortos, de muertos de niños, de guaguas?
que antes de nacer ya lo están matando, de antes de gritar, de venir, de salir del vientre de su madre, ya lo han aniquilado. Volvamos, hermano. Abramos los ojos a nuestra realidad. Pidámosle perdón a Dios por la forma narcisista y liviana en que hemos estado viviendo. ¿Quién abre la voz por aquellas personas? ¿Sabes tú? Hay millones. Se calcula que hay como 3, 4 millones de seres humanos que viven con menos de $1 al día en el mundo, ¿sabes? Es como que tú tuvieras 600 pesos. Con esos 600 pesos que tú compras medio kilo de pan, hay gente, hay familias que tienen que vivir con esos 600 pesos diarios. 24.000 pesos, 18, 20.000 pesos mensuales. Pero nosotros estamos más afligidos por lo que nos pueda pasar, porque somos amadores de sí mismos. Y si en su soberanía Dios te manda, como dice aquí en Amos, porque 1000 veces te ha llamado, 1000 veces te ha llamado a ordenar tus caminos, 1000 veces te ha dicho que no te vuelvas que te vuelvas a Cristo, que busques las cosas de arriba, que pongas tu mirada en las cosas de lo alto, como dice aquí Amos. Pero no os volvisteis a mí, pero nunca os volvisteis a mí. Vuélvete a Dios, hermano. Deja la soberbia, amado hermano. Que Dios te bendiga. Dios ha estado cerrando los canales y nos quiere meter como se dice en buen criollo, ¿no es cierto?, en una forma coloquial. Ahora se ve, pues, la autenticidad de nuestra fe o lo vacío muchas veces de nuestro discurso, palabrería. Ya no tienes el control. Dios te está dejando sin el control. Te está mostrando lo frágil que eres. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? El pánico, el temor se va a apoderar de mí. El temor es proporcional a la fe. Tienes mucho temor del presente y de lo porvenir, poca fe. Tienes mucha fe en que Dios te va a sostener y te va a sacar adelante y que el virus, esto no te va a tocar, poco temor. Esa es la proporción. Se nos fue la fe. Estamos abrumados por el temor. Es que Dios quiere demostrarte. Dios te está cerrando, me está cerrando los canales. Está cerrando los canales de la avaricia, de aquellos que han tomado el Evangelio como una forma de ganancia. Está cerrando los canales. Pero Dios también está cerrando los canales de un pueblo egoísta, narcisista, y te lo digo, muchas veces miserable, que no da nada a Dios, que no valora la palabra de Dios, que no valora la labor pastoral, y que va a la iglesia cuando Él quiere, porque primero es el trabajo, después el trabajo, y después el trabajo, y después el placer. Y si sobra un tiempito Dios, y Dios te empieza a cerrar todos estos canales, los canales de tu suficiencia. Meditemos, hermano. Meditemos. Volvámonos a Dios. Y que el temor no se apodere. Echemos mano de la vida eterna. Mayor fe, menor temor. Mayor temor, menor el grado de fe. Menor el grado de fe. Que esta crisis no pase. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 19, verso 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus caminos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Hoy es el tiempo, pues, hermanos. Hoy es el tiempo en que Dios está humillando a la sociedad humana. Este es el tiempo a través de estos acontecimientos. Dios está humillando a su pueblo.
¿Y cuál va a ser tu reacción? ¿Vas a seguir endureciendo tu corazón? ¿Vas a seguir hablando mal de los demás? Si el problema está en tu corazón. El problema está dentro del corazón del ser humano. No está ni en el pastor, no está en el líder espiritual. Está en ti, amado. No está en los demás, está en ti el problema. Pero David tuvo la siguiente palabra: bueno me es haber sido humillado. Qué grande de corazón. Para que aprendas. Es la única manera que tú tienes que aprender la palabra de Dios, cuando Dios te procesa. Porque mejor me es la ley de tu boca que millares de oro, reflexionó, y de plata. ¿Qué es lo que es mejor para ti? El oro, ¿no es cierto? Y para mí, el oro y la plata. ¿Ah? Más que su ley, más que su palabra. ¿Qué es lo que es mejor para mí? El bienestar, el facilismo, el no sufrir. Pues si esta es la sociedad que no quiere sufrir, esta es la sociedad que no quiere esto, es la generación que no quiere pagar el precio de nada. Pero no es así, amado, no es así. ¿Cuál va a ser el resultado de este proceso en tu vida y en mi vida? ¿Vamos a reconocer que Él tiene el control de todo? ¿Vamos a reconocer de que Él es el que tiene el control de aquel virus? ¿O quién tiene el control de tu vida y de mi vida? ¿El virus? ¿O el Dios que puede someter a ese virus? Pensemos, hermano. Volvámonos de forma verdadera a Dios. Hay otra palabra que sale en el libro de Habacuc, en un tiempo de mucha necesidad y de juicio divino. Y voy a ir terminando. Y Habacuc dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de la salvación. O sea, aunque haya todo este grado de escasez, dijo, y decadencia, yo me voy a gozar en el Señor, en el Dios de mi vida. Pequeñas cosas nos hacen demacrar, nos hacen afligir, porque no hemos entendido mal las cosas. 18.000 niños en este día murieron el día de ayer, y antes de ayer murieron 18.000 niños por causa de hambre. ¿A dónde sale publicado eso? En ningún lado. ¿A dónde están las obras sociales de la iglesia? En ningún lado. Pueblo egoísta, miserable. Por eso es que Dios empieza a cerrar los conductos. Por eso es que Dios viene en los juicios sobre la sociedad humana. Una sociedad perversa, inmisericordia, sin capacidad de agradecer, sin capacidad de bendecir y de reconocer la soberanía divina. Dios nos llama de esta forma. Cuando el hombre no ha respondido a ninguna de las formas anteriores, Dios nos llama de esta forma. Al pueblo de Israel, la última forma que lo llamó: te voy a llevar cautivo, te llevarán con gancho y con anzuelos de pescador a la esclavitud, a la cautividad. Y vuelvo a repetir los conceptos con los cuales empecé: porque os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. ¿Sabes lo que es a diente limpio? Los hice pasar hambre. No le quedaba ni una migaja entre los dientes porque no había comida. Y hubo falta de pan, dice el texto, verso 6, porque voy a terminar con el verso 6 del capítulo 4 de Amos. Y dice, por falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste. ¿Cuántas veces te ha llamado Dios, pero no te volviste a Dios? Y después dice, y venían 2 o 3, verso 8, ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban, con todo no